Bien, ya estamos grabando. Antes de comenzar, eh, los trabajos que me han enviado y me han enviado mensajes todavía no lo he visto, estaba muy ocupado, así que no lo he podido ver, pero bueno, mañana que viajo a Santa Fe, que voy a tener unas horas de viaje, voy a aprovechar para mirarlos y en un tiempito que tenga antes de las 2 de la tarde de Argentina, a las 12 del mediodía de Ecuador, voy a estar respondiéndole respecto a esos trabajos que me han enviado. El día de hoy vamos a hablar de una herramienta que, bueno, el video se las presentó y se conoce como CPTD. ¿Alguno sabe de lo que estoy hablando? ¿Se imagina de lo que estoy hablando? ¿No? ¿No? Bien. El CPTD es una herramienta de la teoría de la prevención situacional del delito que se centra o se basa en generar prevención en un determinado espacio a través del diseño y la gestión del ambiente. Diseño y gestión hacen referencia, la primera parte de diseño, a pensar el espacio o los espacios antes de su desarrollo, antes de su construcción, y la gestión hace referencia a interceder o involucrarse en los espacios que ya se encuentran construidos. Bueno, en inglés, Crime Prevention Through Environmental Design, es lo que obviamente como todo siempre viene no de Latinoamérica, por lo tanto o está en inglés o está en francés. Pero bueno, la traducción es prevención del crimen a través del diseño ambiental. Y lo que busca esta teoría o esta herramienta es reducir el delito a través del diseño y la manipulación, como dijimos antes, del medio ambiente. Cuando hablamos del medio ambiente, inicialmente, cuando surge, por el 1970, 1973, para ser más preciso, cuando se conceptualiza la prevención del diseño ambiental, surge específicamente para los espacios que son artificiales o creados por el hombre. Después de una evolución del concepto y una aplicación y una evolución, se entendió que no solamente podía quedar establecido para lo que era creado, sino que también debíamos intervenir en los espacios naturales o que el hombre no ha intervenido en su creación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, profesor, ahí yo lo que estaba mirando en el video, por ahí es muy similar lo que estaba planteando y por ahí con la teoría también de los vidrios rotos, o sea, por el tema de no dejar de caer en el ambiente y fortalecer la presencia de los espacios. Lo vi bastante similar a la teoría esa de los vidrios, de los cristales rotos. Bien, esta teoría o esta herramienta, vamos a ver cuando veamos los principios, vamos a ver que uno de los principios hace relación o está enfocado en el mantenimiento de los espacios o evitar que los espacios decaigan o demuestren que hay una dejadez o una desatención y que eso lleve a la producción de delitos más complejos. Si el espacio está sin custodia o descuidado, es un lugar propicio o un momento propicio o le otorga más oportunidades al posible delincuente
para intervenir porque va a entender que no existe una vigilancia formal o informal en ese espacio. Entonces, va a tener menos riesgo, o va a entender el delincuente que tiene menos riesgo en intervenir en esos espacios. La teoría de la ventana rota, este espacio que hay una ventana en una fábrica en Estados Unidos que no reponía las ventanas y al pasar el tiempo había cada vez más ventanas rotas y después uno se empezó a vandalizar el interior. También está reflejado en un experimento que se hizo con 2 autos, también en Estados Unidos. Pusieron un vehículo desarmado en un barrio perimetral o periférico y en 3 o 4 días ese vehículo que estaba medio desarmado terminó de estar completamente desarmado. Hicieron lo mismo con un vehículo en un barrio no tan marginal y demoró un poco, pero bueno, después cuando fueron al vehículo, intervinieron y sacaron, por ejemplo, las ruedas, al correr los días, el mismo vehículo, con un poquito más de dilatación, también fue desarmado de la misma manera. Y eso hace referencia a la teoría de la prevención situacional, que está basada en quitar o evitar las oportunidades o evitar generarle oportunidades al delincuente. La teoría de la prevención situacional lo que busca es neutralizar las posibles oportunidades. Y sí, como usted dice, tiene relación a la teoría de las ventanas rotas. Como decíamos, en esta diapositiva que están viendo, dice que se basa en la teoría de las oportunidades delictivas y dice que estas oportunidades son el centro de las causas del delito. La prevención situacional dice que todos somos delincuentes, para resumirlo así. Todos somos delincuentes. Lo que nos diferencia de aquellos que rompen ese freno inhibitorio de saber lo que está bien y lo que está mal, es, o en realidad el freno inhibitorio de hacer lo que está mal, es la oportunidad que se genera y las necesidades que uno tiene en ese momento. Entonces, para la teoría de la prevención situacional, todos somos delincuentes, solamente que no tenemos la oportunidad de realizar el delito. A diferencia de la prevención social, que dice que ninguno es delincuente, sino que el espacio, el momento y las circunstancias y las necesidades de las personas hacen que por un determinado momento, en una determinada situación, uno tenga que delinquir. ¿En qué se basa la prevención situacional? Se basan en tres teorías. En la teoría de la actividad rutinaria, de la elección racional y la de los patrones delictivos. Más adelante vamos a hablar de estas teorías. Vamos a desarrollarlas un poco para que ustedes, si no las conocen, la conozcan. ¿Alguno conoce alguna de estas 3 teorías? ¿No? Bien, entonces es un buen momento para conocerlo. ¿De qué busca el CPTD? Es a través de diferentes técnicas y maximizar la vigilancia. Ahí dice informal en la diapositiva, pero vamos a quedarnos con maximizar, y lo voy a borrar ahora, maximizar la vigilancia, tanto formal como informal. Cuando hablamos de vigilancia formal nos referimos a estos actores de la seguridad que tienen la obligación de realizar algún tipo de control en determinados espacios. En el ámbito público, la policía de orden público, y a nivel, por ejemplo, a nivel local, vamos a las policías locales o las policías administrativas. Pero en el ámbito privado también podemos sumar a la vigilancia formal lo que es, por ejemplo, una empresa de seguridad privada. También después lo que busca a través de las técnicas es maximizar la territorialidad y maximizar la custodia. Se va a centrar el CPTD en estas 3 ideas o estos 3 objetivos. O va a intentar lograr la prevención de esos espacios a través de maximizar la vigilancia,
maximizar la territorialidad y la custodia de los espacios. Como proviene de la prevención situacional, y está íntimamente relacionada, porque es una de las herramientas que utiliza la prevención situacional, y en particular el CPTD, está enfocado o fue pensado para los delitos de robo, hurto, todos estos delitos están relacionados con la propiedad privada. Invasión de la propiedad, hurto calificado, robo calificado, todos los tipos de delitos que tengan que ver con el desapoderamiento de un bien mueble. Esos elementos que tienen algún tipo de valor, que pertenecen a alguien y que otra persona los toma o se los apropia sin autorización, sin permiso del titular de ese bien. Si bien está pensado para ese tipo de delitos, por las herramientas que vamos a ver que más adelante utiliza, y las técnicas que lleva adelante, va a incidir indirectamente en otros tipos de delitos, como dice la filmina, que ustedes están viendo ahí, que pueden ser, por ejemplo, el delito contra la integridad sexual. Pero cuando vayamos a ver, cuando entremos un poquito más en detalle, vamos a ver que en esta gestión del ambiente que hace, intenta, una de las técnicas que utiliza, es aumentar la circulación de personas en determinado espacio, generar espacios más iluminados, generar confianza en las personas para que ocupen esos espacios y brindar herramientas de apoyo para que no dejen de utilizar esos espacios públicos. Entonces, imaginemos, por ejemplo, cómo puede ser que afecte contra un delito contra la integridad sexual. No es lo mismo 2 cuadras de un barrio con calle oscura, con frondosa arboleda, donde no camina nadie, y una persona tiene que caminar por ese lugar para llegar a su casa en horas de la noche, que viene de estudiar en la facultad, no va a ser lo mismo las probabilidades de que le suceda algo relacionado a un delito contra la integridad sexual, o las posibilidades, teniendo en cuenta el espacio desatendido que existe, a que ese lugar esté iluminado, las casas que están en las acuadas todas tengan cámara, no haya árboles que tapen la iluminación, haya negocios en ese lugar que estén abiertos a altas horas de la noche y haya gente circulando por ese espacio. Entonces estamos generando un lugar donde se va a reducir notablemente las oportunidades que tiene una persona o un delincuente sexual de atacar a su víctima. Pero bueno, estos son coletazos o son consecuencias no directas o no pensadas, porque está relacionado, está directamente enfocado en los delitos contra la propiedad privada. El que conceptualiza o da el primer concepto de CPTD es Ray Jeffrey en el 1971. Después, bueno, hubo y hay un montón de autores que van dándole un poco de modernidad y de avance al concepto este. Busca eliminar las vulnerabilidades a través de la manipulación del ambiente artificial. Esto está relacionado al concepto de Ray Jeffrey. Después vamos a ver que, bueno, como dice ahí, las concepciones más modernas también incluyen al ambiente natural. Inclusive, si bien no está totalmente muy desarrollado ahora, hay autores relacionados a la tecnología y a los sistemas de información que incluyen dentro de lo que son ambientes artificiales, imagínense que en 1971 esto no estaba, incluyen todo lo que tenga que ver con sistemas de almacenamiento de datos o comunicaciones a través de las redes y la informática. O sea, cómo manipular los ambientes informáticos de manera de reducir las vulnerabilidades y eliminar posibilidades valga la redundancia, posibles delincuentes de cometer delitos en el ambiente informático.
Esta manipulación del ambiente está pensado en dos niveles. En un nivel micro, en espacios pequeños, en una casa, en una plaza, en un local comercial, en un auto. Y en el nivel macro está pensado en espacios sociales donde conviven muchas personas y existen cantidad numerosa de edificaciones. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo micro. Tenemos un local comercial, no sé cómo será en Ecuador, pero en Argentina los locales comerciales, por ejemplo, un local que vende gaseosas, alcohol, cigarrillos, golosinas, que acá se conocen como kiosco o mini market y un montón de otras denominaciones, suelen tener en la vidriera un montón de publicidades buscando promocionar o hacer visible los productos que venden. Entonces uno se para enfrente del local y es muy dificultoso o imposible ver hacia el interior. ¿Qué dice la teoría? La CPTD. Una simple intervención sería eliminar esa publicidad de los vidrios, de la vidriera, para que cualquier persona que pase por el lugar, sea vigilancia formal, como puede ser un policía, o vigilancia informal, como puede ser un vecino, pueda ver hacia el interior y eso desaliente al delincuente de robar ese espacio porque puede ser visto. O en realidad lo que dice la CPTD es que el delincuente, al tener dos locales comerciales con las mismas circunstancias, pero donde uno se ve hacia el interior y el otro no se ve, va a tener o va a considerar con mayor riesgo el lugar que pueden verlo del otro lugar que no pueden observar hacia el interior lo que está pasando. Entonces, elegiría dentro de esas teorías que vimos antes de la elección racional, elegiría aquella que le produce menor riesgo y le da más seguridades de poder cometer su objetivo sin ser agarrado. Eso en lo micro. En lo macro podemos dar un ejemplo, no sé cómo sea en Ecuador, pero vamos a dar un ejemplo de Argentina. Inclusive en Inglaterra pasó algo similar y en Latinoamérica en su mayoría. Viviendas sociales. 70, 80, casi y 90 ahí no del cortito, se edificaban grandes complejos sociales en altura, mucha gente agrupada y cada casa o cada espacio habitacional no tenía vinculación o relación con con otro espacio habitacional. Acá el Fondo Nacional de la Vivienda, FONAVI, hizo por todo el país un montón de estos complejos y en las grandes ciudades hoy tienen un montón de dificultades porque después no se gestionó esos espacios, no se mantuvieron y eso de las fuerzas de seguridad en esos lugares. Se disminuyó la vigilancia natural. ¿Qué se hace hoy en día? ¿Alguien me quería hablar? ¿No? ¿Qué se hace hoy en día? Hoy se hacen, o se intenta hacer casas bajas, a lo sumo un piso, con espacios comunes de convivencia. Para poder acceder a una casa, sí o sí hay que pasar por un pasillo, o sí o sí hay que pasar por una calle que comparten 3 o 4 casas. Hay espacios en comunes centrales, como plazas, frentes
amplios y visibles desde el exterior, calles pavimentadas y anchas para que puedan pasar los servicios. Entonces, existe una circulación de personas y de servicios que hacen que exista una vigilancia casi continua y permanente que de acuerdo al CPTD lo que lograría es reducir las posibilidades de la persona o en realidad generarle más riesgos y al momento de poner en la balanza los beneficios y los riesgos de intervenir en una casa de ese espacio, serían más altos los riesgos que los beneficios, por lo tanto desistiría de realizarlo. Esos son los ejemplos del micro y el macro. Para empezar a adentrarnos en las tres teorías que le dan fundamento al CPTD, dijimos que eran las teorías de la actividad rutinaria, la elección racional y la de los patrones delictivos. Hice un punteo de lo principal de cada uno. ¿Qué dice la teoría de la actividad rutinaria? Que va a haber, o hay más posibilidades de que se cometa un delito si el delincuente tiene una motivación. En realidad dice, para que haya un delito, tiene que haber un delincuente con motivación o con motivos. Tiene que haber un objetivo adecuado. ¿Qué significa esto? Un objetivo que sea sencillo, que no tenga medidas de seguridad, que al analizar la persona, el delincuente, el delincuente, qué puede pasar al momento de robarlo, o qué exigencia le va a llevar, le resulte sencillo y las consecuencias no sean graves o no sean efectivas. Significa que él considera que no va a tener una sanción por realizar esa actividad. Y la ausencia de guardián capaz, ahí puede ser. Quiere decir que no hay una persona custodiando ese lugar, o lo que existe como custodia no es efectivo. Si se dan esas tres circunstancias, hay un alto riesgo y hay una gran posibilidad de que se cometa un delito. Entonces, ¿a dónde va a atacar el CPTD? De acuerdo a la actividad rutinaria, va a atacar al objetivo adecuado, va a tratar de darles un ambiente a ese espacio para que el delincuente considere o analice como riesgoso interceder en ese espacio y va a generar actividades para que existan estos guardianes capaces en esos espacios para que puedan hacer una vigilancia. En la teoría de la elección racional, ¿qué dice? El delincuente lo que hace, lo que intenta hacer es obtener más beneficios. Entonces, ¿qué va a hacer? Al analizar o al poner en juego dos o tres situaciones, dos o tres espacios a intervenir, va a elegir aquel que le produzca menos riesgo. Dice que el delincuente no es una persona que no piensa, sino que es una persona que toma decisiones racionales. Que es un individuo, que es una persona, y como somos personas, pensamos. Y en ese pensamiento razona y decide en base a la información que se le propone. O sea, lo que él observa o lo que recaba le va a permitir para tomar decisiones. Y en esa decisión que hace va a analizar los riesgos, los costos y las recompensas de realizar esa actividad. O sea que no hace nada impulsivo, sino que toma una decisión en base a información que se le presenta o que lee y analiza. ¿Me van a agarrar? No me van a agarrar. Si me agarran, ¿me van a sancionar? Si me sancionan, ¿va a ser una sanción efectiva? ¿Voy a salir rápido? ¿Han agarrado a otros por esto mismo? ¿Y qué le ha pasado? Todo eso supuestamente él lo piensa internamente y toma una decisión. Estos riesgos y costos y recompensas están relacionados obviamente, a los beneficios que él espera conseguir y a la motivación que hablábamos de la actividad rutinaria que lo lleva a cometer el delito.
Estas tres teorías están relacionadas las tres. La teoría de los patrones delictivos dice que, en resumidas cuentas, ¿no? Que la persona suele realizar, tanto el delincuente como el dueño o de la cosa que se quiere sustraer, realizan actividades cotidianas y uno se mueve por los mismos espacios en los mismos tiempos. Uno se levanta, se va a trabajar, prende el auto, o va a la cochera, o saca el auto, lo prende, va por la misma calle, en el mismo horario, por la misma zona, llega al trabajo, deja el auto en el mismo lugar, va, trabaja, sale al mismo horario, agarra el auto, va a buscar a los chicos a la escuela, sale a la escuela por el mismo lugar, llega a la casa. Llega a los chicos a las actividades, vuelve, come, se acuesta a dormir. Eso mismo que hacemos nosotros, como dijimos que el delincuente es una persona igual que nosotros, y que piensa y saca conclusiones, también se mueve por estas actividades de rutina. ¿Qué dice la teoría del patrón delictivo? Que el delincuente no va a actuar en un lugar que no conoce. Porque en estos espacios donde se mueve, que se conocen como espacios de conocimiento intermedio, o espacios de actividad, entonces los espacios de actividad son los espacios donde él realiza las actividades cotidianas. Porque lo que dice esta teoría es que el delincuente no está continuamente delinquiendo, sino que tiene sus actividades diarias y en determinado momento, cuando se le presenta la oportunidad, delinque. Entonces estos espacios de actividad donde se mueve él, en este ir y venir, por ejemplo, de la casa al trabajo, de la casa, no sé, a juntarse con los amigos, conoce o tiene intervención con estos espacios de conocimiento intermedio. Espacios que no pertenecen a sus actividades rutinarias, pero que él los conoce y los, eh, los utiliza diariamente. Entonces conoce y empieza a observar y analizar, en base a la información disponible de la teoría de la elección racional, las posibilidades que tiene de interceder o no en esos espacios. Raúl Díaz, decime. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Estamos hablando del tiempo, oportunidad, conocimiento, más o menos, en la fase delictual. Tiempo, Oportunidad y conocimiento. Estamos hablando de la oportunidad, sí. O sea, el tiempo que tiene la persona para poder, digamos, efectuar algún acto delictual, el conocimiento de todas estas actividades en relación a si, digamos, si puede maximizar los beneficios o, digamos, sí, maximizar digamos, los bienes. O sea, convengamos que aquel delincuente que quiere entrar a algún lugar y tratar de agarrar lo máximo que se puede, con el menor riesgo posible. Y el conocimiento, porque lógicamente cuando hablamos de actividad rutinaria, es una persona que por ahí, digamos, hace inteligencia o de los lugares como para poder, digamos, usar estos patrones que está hablando en general, ¿no? Yo te voy a dar, sí, tiene lo que vos decís, tiene relación. Él todo eso que vos me estás diciendo lo piensa al momento de decidir si va a intervenir en ese espacio o no. ¿Sí? Tiene todo que ver con los beneficios o los costos que le puede traer de la intervención. Correcto. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo vivo en Rosario. ¿Sí? En Rosario vos te subís a una bicicleta y vas caminando y en un momento te das cuenta que estás pedaleando en el aire porque te llevaron la bicicleta y vos te diste cuenta. Ahora vos, mi señora es de un pueblo que se conoce como San Guillermo. Yo la primera vez que fui en el 2004, enero del 2004. Sí. Bajo en la terminal. San Guillermo es una localidad, hoy es ciudad, pero era pueblo en ese momento, que está en el centro oeste de la provincia de Santa Fe. Una cuenca lechera y ganadera. Está sobre la ruta 1 de Córdoba o la 123 de Santa Fe. Entonces, yo llego, bajo la terminal, que la terminal es la plaza, con 2 dársenas, me baja el colectivo ahí,
Y estaba el kiosquito de la plaza, que es la terminal, y había un bicicletero. En el bicicletero había una bicicleta, sin cadena, sin nada. Yo la miré y ya me pareció raro que esté una bicicleta sin cadena. Me vine a buscar mi actual esposa, en ese momento mi novia, y vamos caminando hasta la casa. En ese caminar, toda persona que yo me crucé me saludaba. Ese saludar te implica, a mí, ¿qué me hizo sentir? Me hizo sentir observado. Me hizo sentir que, bueno, en todo el mundo te obliga a saludar y a que te conozcan. Pasé una semana ahí, cuando me voy, la misma bicicleta en el mismo bicicletero. Entonces mi curiosidad y le pregunto, se llama Carolina mi esposa. Le digo, Carolina, ¿esta bicicleta de quién es? Dice, probablemente sea de una persona que vino a tomar el colectivo, se fue a Buenos Aires y dentro de una semana, 10 días cuando vuelva, se sube a la bicicleta y se va a su casa. Le digo, ¿nadie la toca? No, ¿para qué van a tocar si de esa persona? Claro. Entonces, eh, esto que decís vos, esto yo decía, la vigilancia, o sea, la oportunidad estaba, y para un rosarino, que baja del colectivo y capaz que se viene en bicicleta de San Guillermo hasta Santa Rosario por robarse la bicicleta. Entonces, vos imaginate que esa bicicleta sin cadena en Rosario, en una zona comercial, No dura nada. no dura nada. No duran las bicicletas Claro. atadas con unas lingas y unos candados en la rueda, menos va a durar una bicicleta así. Ahora imagínate esta situación, una bicicleta atada a un poste con cadena y candado, y una bicicleta al lado sin cadena y sin candado. Una persona que ve esa situación todos los días, que va y viene de su trabajo, caminando, que hace 10 cuadras caminando, y necesita, por ejemplo, no tiene para darle un regalo, fin de año, 31 de diciembre, no tiene para un regalo al hijo, y dice, bueno, tengo una oportunidad, no hay nadie vigilando, está atada acá, ¿cuál se va a llevar? ¿La que está atada o la que está desatada? Evidentemente la que está más vulnerable es la que está sin medida de seguridad. Entonces Ahí yo hablamos de interpreté de oportunidad. que, ¿cómo, Raúl? Ahí hablamos de oportunidad en ese punto. Claro, lo que estaba ahí, eh, tiene mayor oportunidad de lograr su objetivo sin ser agarrado con la bicicleta que está eh, sin medida de seguridad. Vamos al ejemplo de un banco. Hay gente que tiene cajas de seguridad en un banco, ¿no? Y ese delincuente que quiere sustraer dinero y sabe que hay una casa en un country que tiene 1 millón de pesos y hay una caja fuerte en un banco que tiene 1 millón de pesos, violentar la seguridad de un banco requiere mucho mayor esfuerzo y mucho mayor riesgo que entrar en una casa en un country. Entonces, al momento de elegir, va a elegir, lo que dice esta teoría, es la caja de seguridad del banco. Perdón, del country. Eso es lo que habla, bueno, la teoría de la prevención situacional. Y está basada en estas 3 teorías. Jorge, levantaste la mano. Sí, justo quería contar justo en base a lo que decía Raúl. Yo tenía un profesor justo en la materia modus operandi que nos relataba, lo mencionaba como sustantivación de blanco, que decía que el delincuente que elige el delito como medio de vida, o sea, no podemos influir en la decisión de él de cometer el delito, pero sí en las oportunidades que va teniendo, y sobre eso es lo que trabajamos, que es donde entra las teorías justo que estamos relatando. Claro. Esto que vos decís se conoce como desplazamiento del delito. Una de las críticas que se le hace a la prevención situacional del delito es que no previene, sino que disuade. Lo desplaza. Si bien se llama prevención situacional del delito, dice, no te escucho, Jorge. Sí, él nos explicaba, nos decía que el delincuente lo maneja a su medio de vida como una pyme, y si lo que le va haciendo redituable lo va actuando, y si no se va trasladando, cambiando de lugar en base a lo que le va haciendo más redituable. Claro, eso se llama desplazamiento. ¿Qué dicen los críticos de la teoría de la prevención situacional? Nos fuimos un poquito de tema, pero vamos a hablarlo porque es importante y está dentro del tema, está dentro de los apuntes que dimos. Dice que no previene. Porque prevenir significa evitar que suceda algo, ¿no? Anticiparse a algo que suceda y evitar que suceda. Entonces dice, no existe prevención con esta teoría. Lo que existe es disuasión. Entonces, ¿qué dice? Bueno, evita que el delincuente haga esto, ¿sí? Que haga esto
o que haga esto acá, o que haga esto ahora, o que haga esto de esta manera. Entonces ahí tenemos los distintos tipos de desplazamiento. Esto significa desplazamiento de tipo. En vez de robarse, en vez de hacer un robo calificado, va a ir a hacer un hurto. O va a hacer una toma de rehenes, por ejemplo. De tiempo, desplazamiento de tiempo. O sea, ahora, desplazamiento de tiempo. No lo va a hacer ahora, lo va a hacer más tarde. Esto esto lo podemos ver bien, lo que se conoce como saturaciones. Vieron que está muy de moda el nombre de saturaciones, operativos de saturación, operativos conjuntos, de intervención, operativos de intervención específica, donde se juntan muchos en un momento determinado en un espacio. Entonces, ¿qué va a decir el delincuente? No, ahora no lo voy a hacer porque están todos acá. Yo sé que de 6 a 8 hay un operativo acá. A las 8 se fueron, 8 y media vengo y robo la panadería. Porque a las 8 se fueron. Entonces, no previene, sino que dice, bueno, me voy a tomar un mate a casa, me voy a tomar, no sé, un jugo a casa. Cuando se van los policías, voy a las 8 y media y me robo la panadería. De lugar, desplazamiento de lugar. Yo quiero robar ahora porque a las 9 salgo de joda con los vagos. Entonces, no voy a esperar hasta las 8 y media. Entonces, no voy a robar estas 2 cuadras porque están los policías. Y yo sé que están todos acá, sé que si están acá, no están allá. Entonces, me voy para allá. Y voy y robo en otro lado, desplazamiento de lugar. ¿Qué otra cosa dice la teoría de la presión situacional? Dice que con este desplazamiento hay un desplazamiento que se llama táctico. Cuando el delincuente tiene una motivación y tiene un objetivo deseado, va a buscar la manera de lograrlo a toda costa. Entonces, si en la caja de seguridad del banco hay una joya única y yo quiero esa joya única, voy a utilizar las herramientas necesarias para violentar o para romper las medidas de defensa que vos estás poniendo. Entonces, yo quiero robar un kiosco. El kiosco no tiene ninguna medida de seguridad. Voy, golpeo la puerta, me abren, meto la mano en el bolsillo, boto una pistola y le digo, dame toda la plata. Bien. El kiosquero se cansó que lo roben así. Pone un seguridad privada. Entonces ya no puedo ir con la mano. Voy a ir con una pistola de verdad, voy a agarrar al seguridad privada, lo voy a reducir y le voy a robar al kiosquero. Ahora, el seguridad privada ponen un portero con cerradura. Entonces, y ponen 2 seguridad privada. Entonces ya no voy a poder ir con uno, voy a tener que ir con 2 y buscar una estrategia que me permita ingresar, porque yo quiero robar ese kiosco. Estoy empecinado en robar ese kiosco. Entonces, ¿qué dicen los que critican esta teoría de la prevención situacional? Es que no previene, disuade. Y si la persona está decidida en hacerlo, va a haber un desplazamiento táctico, va a ir elevando la violencia, la fuerza que va a ejercer, va a ir elevando las herramientas que va a utilizar para ejercer el delito, pero lo va a terminar haciendo. Entonces ahí vemos casas que le roban, ponen cámara de seguridad, le roban, ponen alarma, le roban, ponen reja, le roban, porque hay algo ahí que los delincuentes quieren hacer. No sé si Jorge te ayudó lo que dije o si tenés algo para decir. No, sí, tal cual, sí. Y los chicos de Perú, los chicos y las chicas de Perú, perdón, de Ecuador, que están medio callados hoy, ¿qué pueden decir de todo esto que estamos hablando hasta ahora? Hoy no es una noche para hablar para los chicos de Ecuador. Por lo menos díganme si hace calor allá, porque acá hay una humedad y un calor bárbaro. Bueno, tampoco quieren decir si hace calor. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí, ¿Cómo acotando anda, un poco Alejandro? a lo que manifestaba hace un momento, acá se da una situación muy similar. Las personas que, que cometen este tipo de ilícitos aprovechan también las oportunidades y, como se dice, se basan mucho en el conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que estudian mucho la zona, estudian mucho las personas que van a ser las víctimas del delito, las analizan y perpetran el hecho delictivo, basado siempre
en lo que usted dice, que el delito es dinámico, es decir, que si ven un control policial en un sector, se trasladan al siguiente para poder cometer su fin, su objetivo, como se podría decir. Entonces hay que tomar en cuenta mucho las teorías que usted dice para ver la manera de anticiparnos en ese tipo de situaciones. El análisis del delito eh, se basa mucho en la teoría de prevención situacional y lo que busca es establecer patrones de conducta que se realicen en determinados momentos, de determinadas maneras, en determinados espacios y anticiparse a eso. Yo sé que ustedes tienen un sistema de datos, de recolección de datos y de producción de información, que siempre lo recalco porque lo he visto en los trabajos prácticos, y que eso les permitiría a ustedes diseñar, diseñar estrategias e implementar servicios operativos en base a esos datos que ustedes obtienen. Sí, En esos cierta datos, medida en cierta medida funciona, pero una de las cosas que van a observar, eso no significa que no se siga haciendo, sino que van a observar que eh, va a reducirse los delitos que se pensaban que se iban a suceder en ese momento, en ese espacio, en ese lugar, por un determinado tiempo. Pero luego van a ver que esos delitos, si no está acompañado de otras acciones, si solamente se hace eso, esos delitos se van a suceder en otros lugares o va a mutar el tipo de delito. Pero la cantidad no va a variar sustancialmente. claro. Pero Hablando de delitos contra la propiedad privada, no estoy hablando de delitos contra la vida, como puede ser el homicidio, el asesinato, o delitos contra la integridad sexual, que tienen que ver otras circunstancias a las cuales hay que atacar. O delitos, por ejemplo, de guantes blancos, delitos económicos. Esos se atacan de otra manera. Perdón que Sí, te corté, Alejandro. acá en Ecuador nos manejamos con una herramienta que se llama el CMI, cuadro de mando integral. Absorbe los datos que recepta Fiscalía en las denuncias de robos, las filtra por lugares, por sectores, por horas, por modus operandi, y eso la Policía Nacional realiza la base que yo le estoy manifestando para poder implementar estrategias, tomando en cuenta que si bien es cierto, el delincuente no siempre va a atacar el mismo lugar, ni a la misma hora, ni a las mismas personas, pero es una referencia que nos ayudaría a nosotros como tener un objetivo, una misión de poder contrarrestar este tipo de actividades en los lugares más vulnerables dentro del determinado sector. Exactamente. Gracias, Alejandro, por animarte a hablar sobre el referente de Ecuador. Va a ser el próximo presidente de Ecuador. Y acá en Ecuador, en Guayaquil, muchísimo calor también, pero Aire acondicionado a full. sí, sí. Bueno, vamos a seguir un poco con esto. Así ya vamos terminando. Creo que me quedan 2 diapositivas más. Eh, en- Como toda teoría, como toda cuestión social, hay personas que tienen una idea y están los que la contradicen. O sea, siempre hay posiciones encontradas. Hay posiciones más suaves y posiciones más fuertes. En este caso del CPTD hay dos que están bien diferenciadas, que se conocen, como ustedes están viendo en la diapositiva, la posición del encuentro o de inclusión o de integración y la posición de cercamiento, exclusividad o represión. ¿A qué está referido esto? Está referido a las técnicas que vamos a ver más adelante y a qué técnicas hacen hincapié. La del encuentro, la inclusión e integración, fortalece o está más dirigida a buscar estrategias que abran los espacios y llenen esos espacios de vigilancia formal o informal. O sea, que sea accesible a la mayor cantidad de gente posible y que se fortalezcan las medidas de prevención a través de la ocupación de esos territorios. Sea por las personas que son los dueños titulares de esos espacios o por personas que lo van a utilizar.
¿Qué dice la otra teoría? La de encerrarse, la de exclusividad y la represión, que puede ser un ejemplo de esto, los country privados. No sé cómo será en Ecuador, pero los barrios privados, esos barrios que están completamente cercados y para poder ingresar hay que pasar por una puerta principal con seguridad privada y que solamente ingresan los propietarios y algún externo que le permita el ingreso propietario. Esos barrios privados están íntimamente relacionados con esta parte del CPTD de la exclusividad y el acercamiento. Los barrios abiertos serían un intermedio y estos barrios sociales nuevos o las nuevas normativas de construcción de las localidades están relacionadas a lo más inclusivo y de integración que hacen a espacios en común, a calles abiertas, a evitar cercos perimetrales, que esté todo, sea toda una comunicación interna entre las casas. ¿Qué dice el cercamiento y la exclusividad con respecto a lo abierto? Dice, es una locura. Esto va en contra de lo que necesitamos porque al abrir y al permitir que la gente ingrese, no va a ingresar solamente gente buena. Va a venir cualquier clase de persona, va a pasar cualquier clase de persona y tenemos menos medidas de seguridad para restringir el ingreso de las personas que nosotros queremos. Entonces, esas personas que vienen con una necesidad de producir un delito, va a tener más oportunidades como decía Alejandro, de recabar información, o como decía Raúl, de hacer inteligencia, va a poder observar las vulnerabilidades de los espacios y va a tener toda su mano para poder hacerlo. Hay que cerrar, dice eso, hay que cerrar. ¿Qué dice el encuentro de la inclusividad y la integración? Dice, no, no hay que cerrar. Porque si cerramos, cuando vos cerrás y vos no estás, no tenés nadie que te vigile. Vos no vas a estar las 24 horas en ese espacio. Necesariamente alguien tiene que vigilar, alguien tiene que estar. Tenés que tenerlo abierto y mientras más gente haya, mientras más iluminación haya, mejor. Así en grandes rasgos es lo que dicen estas dos partes de la teoría. De los distintos autores podemos hablar muchos principios. En el video vimos que la arquitecta nombraba 5. Nosotros nos vamos a manejar por el texto que tenemos, si bien algunos son similares. Ella los dio con otro nombre, pero buscan lo mismo. Nosotros vamos a numerarlos en 7 principios. Y bueno, a continuación vamos a hablar de los principios y con eso vamos a cerrar la clase de hoy. ¿Hasta acá una pregunta? ¿Alguna duda? No. Bien. El CPT se basaría en 7 principios. Estos son el espacio defendible, la territorialidad, el control de accesos, la vigilancia, el entorpecimiento del objetivo, la gestión y mantenimiento del espacio y el apoyo a las actividades establecidas. La diferencia, o en qué se van a diferenciar las dos partes que vimos antes, las dos posiciones, en el principio de vigilancia y en el principio de control de accesos. Ahí vamos a tener la mayor diferencia. O sea, la posición de acercamiento va a decir totalmente control de acceso y la vigilancia la hacemos a través de cámaras dentro del country. No entra nadie y vigilamos con cámara. La otra posición va a decir no. El country no sirve, hay que abrir, hay que hacer que los espacios los usemos todos y no hay que tener control de acceso. El espacio no tiene que existir con control de acceso, tiene que estar abierto para todo el mundo. ¿Qué dice el principio del espacio defendible? Oscar Newman lo escribió en el 1973 y dice que hay que dejar o hay que aclarar cuáles son los espacios en los que me puedo mover yo como titular de ese espacio y en los que vos podés estar como persona que no sos dueño o titular de este espacio. Entonces,
no, ahí habla de barreras simbólicas y físicas. Las barreras físicas, el CPT no está muy de acuerdo, porque al poner paredones o arboledas, lo que estamos haciendo es evitar o tender a contradecir uno de los principios, que es la visión continua de los espacios. Entonces dice que hay que concentrarse en las barreras simbólicas. ¿Cuál es una barrera simbólica? ¿Vieron los carteles que dice propiedad privada no pasar? Ese sería uno de los símbolos. Hay que marcarle a la persona que no es titular cuáles son los espacios en los cuales se puede mover. Entonces, vamos a un club y vamos a encontrar espacios públicos, vamos a encontrar que pueden pasar cualquiera, ¿sí? Como puede ser la vereda del club. Vamos a encontrar espacios semipúblicos, que es la parte de adentro del club, donde todo el mundo donde pueden pasar todos los socios, pueden entrar los socios y pueden pasar y circular. Vamos a encontrar espacios semiprivados, como puede ser adentro de un club, tenemos un bar y tenemos la parte de adentro de donde atiende el bar y la parte donde se sientan las mesas, la parte de adentro es semiprivado. Y tenemos exclusivamente privado, que puede ser, por ejemplo, la oficina del presidente del club. Si vamos a una casa, tenemos espacios públicos, la vereda de la casa. El semipúblico puede ser la parte frontal, la vereda que tenemos y el patio delantero. ¿Sí? Si se me cae una pelota, sé que estoy entrando a un espacio que no es mío. O sea, si hay un árbol de naranja ahí adentro, sé que si voy y tomo una naranja no es mío, pero está accesible y es un espacio con el cual puedo relacionarme fácilmente. El semiprivado sería, por ejemplo, el patio de atrás, que yo para poder ya ingresar tengo que pasar todo un espacio y ya hay un montón de señales que me dicen que esto no está accesible para mí. Y el espacio privado sería el interior de la casa. Entonces, este principio dice, hay que demarcar bien los espacios para marcarle a la otra persona por dónde se puede mover o por dónde no se puede mover. Territorialidad. Dice que hay que generar en la persona ese sentimiento de pertenencia. Estamos solo en nuestro trabajo y si nosotros nos sentimos parte de ese espacio, por ejemplo, ¿no? Vamos a cuidar que no ensucien la pared, vamos a cuidar que no rompan una silla, vamos a cuidar que no ensucien el baño, y si lo ensucian que lo limpien, y cuando alguien lo ensucia vamos a decirle, loco, limpia el baño porque vos lo ensuciaste. Si no tenemos sentido de pertenencia con ese lugar, pase lo que pase, no nos va a importar. Este principio lo que busca es eso. Tanto de los espacios que son míos, ¿sí? Como aquellos espacios por los que me muevo y considero que tengo una deuda con ese lugar. No es mío, pero tengo una deuda con ese lugar. Por ejemplo, una plaza. Una plaza no es mía, pero si yo la voy continuamente a utilizarla, cuando veo que alguien la está destrozando, voy a intervenir. No solamente voy a dejar voy a mirarlo, voy a dejar que lo haga y lo voy a mirar con mala cara para que lo deje hacer, sino que voy a intervenir y voy a evitar que lo haga. El control de accesos habla de generar los espacios desde el comienzo, antes de establecerlos, o sea, diseñarlos o modificarlos, están hechos para evitar el ingreso de personas que no están autorizadas. Y acá tenemos un montón de formas. Tenemos cerraduras, tenemos cerraduras de todos los tipos, tenemos paredones, tenemos rejas, tenemos árboles que hagan un cercado. Y acá está la discusión con el otro punto de la vigilancia. El otro principio que sigue, el de la vigilancia, que lo que dice es que hay que potenciar la presencia de personas en los espacios. O sea, hay que generar espacios que puedan ser ocupados y hay que generar actividades para que esas personas ocupen esos espacios. Un ejemplo de esto es Colombia. No sé si usted alguno lo tiene más fresco.
pero Colombia ha hecho unas inversiones gigantes para recuperar espacios que estaban tomados por el narcotráfico o mejorar espacios con elementos de movilidad, con plazas en lugares donde antes no había movilidad de gente. Entonces esas plazas ahora están ocupadas por gente y eso desplazó de esos territorios a las personas que se dedicaban al narcotráfico. Lo que busca esta vigilancia es esto, tanto potenciar la vigilancia formal como la informal. O sea, que generar espacio, abrir lugares, por ejemplo, en Rosario se han hecho las urbanizaciones de villas. Estos asentamientos precarios que tenían calles intransitables por vehículos, solamente se podía entrar a pie, con senderos muy, muy tramposos, sin iluminación. Se han abierto calles, se han trasladado personas, se han iluminado lugares, se han asfaltado las calles, han ampliado las líneas de colectivos para que pasen por esos lugares y han establecido oficinas por ejemplo, del Estado. Entonces, de esa manera han ocupado el espacio y han generado una mayor vigilancia, tanto formal de quienes tienen que vigilar, como informal de los mismos vecinos. Cuando hablamos del establecimiento del objetivo, hablamos de medidas de seguridad que generen la necesidad de que la persona ejerza mayor fuerza o mayor esfuerzo, o que interprete tenga que hacer mayor esfuerzo en realizar algo. Por ejemplo, puede ser un cartel de una alarma que diga: esta casa está vigilada por alarma, una cámara de seguridad puesta, funcione o no funcione, ¿no? Funcione o no funcione, tenga alarma de seguridad o no tenga, sino el cartel solo de por sí va a generar una situación de disuasión o de, por lo menos, evitar que roben mi casa y elijan al lado que no tiene alarma. Una reja es una medida de seguridad, una, una persiana, que antes no había. Si tengo ventana de vidrio, le pongo persiana, ya eso es algo que aumenta el esfuerzo que tiene que hacer la persona para violentar ese espacio. Un perro. Imagen, gestión. ¿Alguien habló? ¿No? Imagen, gestión y mantenimiento hace referencia a lo que hablaba antes nuestro compañero de la teoría de las ventanas rotas. Esto, que el desorden, el vandalismo puede ser un catalizador para delitos más graves. O sea, si yo dejo, alguien me pinta la puerta de mi casa o la pared con un grafiti. Y yo lo dejo, va a venir otro y va a hacer otro grafiti. Va a venir otro y va a hacer otro grafiti. Si en la pared de mi casa hay un grupo de borrachos a 2 cuadras que la usan para orinar y yo no la limpio y no intervengo, esa pared la van a seguir usando para eso. El día de mañana se van a juntar otro grupo, van a descartar elementos de algún robo que tengan. Entonces, ¿qué dice este principio? Es que no debo permitir la realización de actos menores o de vandalismo sobre determinados espacios y realizados, neutralizarlo para que se observe o se entienda que eso no está descuidado, sino que está siendo controlado y vigilado. Y por último, el apoyo a las actividades, lo que dice es que hay que generar espacios o ambientes y actividades que a las personas que ocupan esos lugares y que hacen vigilancia les genere confianza de seguir haciéndolo. ¿Sí? No solamente tengo que prender la luz de una plaza, poner plantas y cortar el árbol, sino poner una feria de día o de noche que venda elementos, hacer un recital, generar una actividad deportiva. Entonces, de esa manera, eso va a seguir y se va a continuar en el tiempo. Entonces, bueno, con eso termino la clase de hoy. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algo para aportar. Voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar.